Expresión de la cultura con respecto a la música durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, todos los campos de las artes y la cultura se vieron influidos por la Segunda Guerra Mundial, y la música clásica no sería una excepción. Componer una partitura, dirigir una orquesta o escribir un libreto no resulta nunca un gesto neutro, y sin embargo, durante los periodos de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, los compositores de música clásica adquirieron una relevancia política clave para entender el curso de la historia. Buena parte de las democracias liberales y una jovencísima Unión Soviética impulsaron unos estilos de música vanguardistas y populares durante las décadas de 1920 y 1930, mientras que los fascistas llegarían a censurar el arte experimental. Entender el papel que jugaría la música clásica durante la Segunda Guerra Mundial pasa por acercarse a la locura musical que se vivió durante las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos. La riqueza musical que se vivió en este periodo fue alimentada en parte por apabullante ambiente intelectual y político, pero también por el conjunto de programas musicales impulsados desde los gobiernos. Este contexto político fue el marco donde surgió una mezcla de jazz, cabarets y por supuesto una música clásica impregnada de todo ello. Bajo el mando del ministro de Cultura y Educación, Leo Kestenberg, la República de Weimar quiso dar a las políticas sociales y culturales una nueva dimensión, tratando de hacer una música social y accesible para todos los públicos, un arte para el pueblo. En este mismo contexto, un grupo de compositores simpatizantes con los vecinos bolcheviques, como Kurt Weill, Paul Hindemith o Ernest Krenek, entendieron que había que hacer obras a las que los obreros no solo pudieran asistir como espectadores, sino que también reflejaran sus problemas reales. Sirviéndose del jazz que reinaba en los cabarets de las noches berlinesas, este grupo de compositores revolucionaron la ópera tradicional al crear la Zeitoper, una suerte de ópera satírica que se presentaba como un diálogo entre la alta cultura y la cultura popular. Con esta innovación, la ópera iba a dejar de situarse en ambientes palaciegos o mitológicos, e iba a aterrizar de lleno en fábricas, prostíbulos y tugurios de mala suerte, como ocurre en la célebre ópera de cuatro cuartos 1922 de Kurt Weill, como libreto de Bertolt Brecht. El fascismo contra las vanguardias musicales. Parece que todos los regímenes fascistas compartieron el mismo odio por la música dodecafónica y vanguardista de la primera mitad del siglo XX. En España, con el final de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista, todas las vanguardias musicales de la República llegó a su fin y dejó paso al folclore y al flamenco, o formas musicales más austeras, acordes con la ideología del régimen. El Instituto Español de Musicología, creado en 1944, se construyó con el objetivo de acabar con la música inmoral, negroide y de gays, que representaba el jazz o sus derivaciones vanguardistas, y por el contrario, trató de fomentar una música que contribuyera a la idea de la hispanidad. De ahí que se rescatara el primer falla o al albinés más andalucista. La escultura y pintura. Cerca de 400 obras de más de 100 artistas se muestra en el Museo de Arte Moderno de París. En El arte en guerra, 1938-1947, una exposición que refleja cómo pintores y escritores modificaron en profundidad los contenidos y las formas de sus obras durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la ocupación alemana y la instauración de la Francia de Vichy, muchos fueron los artistas que tuvieron que exiliarse o que fueron llevados a campos de concentración. Las obras que estos hombres crearon durante esos años reflejan cómo tuvieron que adaptar sus procesos de creación y sus materiales. Obras importantes desaparecidas durante la Segunda Guerra Mundial. Portrait of a Young Man, hecha por Rafael en 1513. Painter on His Way to Work, hecho por Vincent van Gogh en 1888. The Stonebreakers, hecho por Gustave Courbet en 1849. Five Dancing Women, hecho por Edgar Degas. Madonna with Child, hecho por Giovanni Bellini en 1430. Artistas importantes de la Segunda Guerra Mundial. Victor Brauner, Thomas Lea III, Winston Churchill,
Glenn Miller, Gaston Chaysac. El arte del escultor favorito de Hitler. Generalmente considerado el escultor favorito de Hitler, Breker recibió el mayor número de encargos del régimen, entre ellos esculturas para la entrada a la Cancillería del Nuevo Reich y al Estado Olímpico de 1936. A pesar de esto y de su pertenencia al partido nazi, logró revivir su carrera después de la guerra. El cuadro El niño que llora. Durante muchos años, la historia de este cuadro ha estado ligado a desastres y tragedias. Todo se remonta a 1911, cuando nació su creador Bruno Amadio. Se dice que en su juventud admiró al fascismo y se enroló en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esta sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los niños que lloran. Él pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80 comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicados en el diario The Sun. Hacia finales de noviembre, la creencia de la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo The Sun organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. El cine. Teniendo en cuenta que antes de que estallara la Segunda Guerra, 1939 a 1945, en Europa se producía un periodo de ascenso, consolidación y posicionamiento en los gobiernos de ideologías totalitaristas como el nazismo y el fascismo, en Alemania e Italia respectivamente. Durante este periodo previo a la guerra, varias de las películas producidas estaban orientadas a la propaganda bélica y política. Estas películas exaltaban el nazismo, el fascismo, las mujeres en la guerra, la resistencia y las batallas. Una de las primeras películas con temática nazi fue El joven hitleriano Kex, 1933, dirigida por Hans Steinhoff. Es una producción basada en un hecho real, la muerte en 1932 de un niño de 12 años a manos de comunistas, considerada una película con gran valor histórico, porque muestra los acontecimientos sociales y políticos de la época. La trama muestra cómo un joven comunista es obligado a pertenecer a la juventud bolchevique. En el campamento comunista se da cuenta y se ve fascinado por la camaradería y el patriotismo que muestran las juventudes hitlerianas. Cuando un joven nazi es asesinado de manera repentina, este toma conciencia del papel de la juventud hitleriana para la construcción de una nueva Alemania. Cuando estalla el conflicto en 1939 y hasta la fecha en que acaba, en 1945, se producen películas con distintos temas como los bélicos, el conflicto de las colonias o la participación de la mujer en la guerra. Algunas de las películas que narran los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial son El león tiene alas, 1939, dirigida por Adrian Brunel, Brian Desmond-Hurst, Michael Powell y Alexander Korda. Otra película antinazi es Hitler, Pest of Berlin, 1939, de Sam Neufeld, y narra la oposición de un grupo de jóvenes frente a la inmoralidad nazi. Las mujeres en la guerra también hicieron parte de las producciones cinematográficas que enaltecen la democracia y los valores de los países aliados, con un propósito propagandístico anti-alemán. Algunas películas son Mujeres, de 1940, dirigida por John H. Auer. Su temática se basa en las enfermeras del Destacamento de Ayuda Voluntaria británica durante la Batalla de Francia. Otra película es Sangre en Filipinas, de 1943, dirigida por Mark Sandrich, que trata el mismo tema de las enfermeras. Otra película es La señora Miniver, 1942, de William Wyler. Se basa en las mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hogares durante la guerra, ya que sus esposos e hijos se encuentran en el frente de batalla. Una de las películas que cabe destacar de este periodo es El gran dictador, 1940, de Charlie Chaplin. En esta película Chaplin hace una gran crítica a la guerra,
el autoritarismo, el nacionalismo y particularmente a Hitler. También critica el modernismo y los avances tecnológicos, el uso que la humanidad les ha dado para la destrucción. En el discurso al final de la película hace un llamado a la solidaridad, la fraternidad y el respeto por la humanidad, respetando las diferencias religiosas y de color, abogando por la igualdad de los hombres y el derecho a la paz.